Te lo venimos contando aquí en DNews todos los días, por lo menos desde el año pasado. Estamos ante un mundo que entró en una era completamente diferente. Una era de una carrera armamentista que parece estar recién comenzando y que nos lleva a un escenario de mayor conflictividad global, con cada vez más y nuevas hipótesis de conflicto entre países que están creciendo. Y eso está detrás de un aumento del gasto militar que está llevando a niveles récord, históricos, superando incluso los tiempos finales de la Guerra Fría. El Instituto de Estudios Internacionales para la Paz de Estocolmo, más conocido como CIPRI por la sigla en inglés, acaba de publicar el informe más detallado hasta el momento de cómo ha ido evolucionando el gasto militar en los últimos años y sobre todo cuál es el panorama en las distintas regiones del mundo. Y los datos son realmente muy impactantes. Así que vamos a ir recorriendo los principales datos que aporta este informe que, insisto, acaba de publicarse allí en la capital de Suecia. Y lo primero es el dato duro de cómo ha ido evolucionando el gasto en defensa. Aquí importante porque arrancamos en 1998, que es la primera de las columnas que ves aquí, y llegamos hasta 2023, pero importante porque acá es manteniendo el dólar a valores constantes, es decir, neutralizando el efecto de la inflación que podría dar sino una desvirtuación. Y vos fijate cómo habías tenido una suba hasta 2008 más o menos, donde 2008 se empataban más o menos los niveles de finales de la Guerra Fría, en torno a los 1.600 más o menos millones de dólares al año justamente destinados a gasto militar. Cómo a partir de 2008 hay una estabilización más o menos en esos niveles, y lo que empieza a pasar aproximadamente desde 2016, 2017, llegando en 2023, como estás viendo aquí, a un nivel que ya es de 2.400 millones de dólares al año en gasto militar global. Es prácticamente el doble de lo que se gastaba, por ejemplo, hace 30 años, cuando estábamos ya salidos recién de la Guerra Fría. Nos encontrábamos, por ejemplo, allá sí, 1993, 1994, 95, parecía que el mundo iba confluyendo hacia democracias liberales, donde se respetaban mayormente los derechos humanos, y que entonces había menos razones para gastar en defensa porque había menos razones para pensar en conflictos militares. ¿Cómo cambió el mundo en estos 30 años? Al punto de que se duplicó el gasto en defensa. Vamos a ir viendo qué pasó por regiones, porque esto también nos permite poner la lupa, porque acá no es homogéneo. Acá lo que vas a ver es el cambio respecto de cuánto aumentó el gasto en 2023 en relación al año anterior, a 2022. Y vas a ver que en todo el continente americano ha sido leve el aumento, 2,2%. Claro, aquí estás metiendo a muchos países que por ahí están lejos en términos de gasto militar, lo que es toda América Latina principalmente, y de alguna manera eso disimula quizás el impacto de lo que está pasando en Estados Unidos, que es obviamente el país que más gasta en el mundo. Pero fíjate Europa, por ejemplo, 16% el incremento del gasto en defensa en Europa en un solo año, llegando a 588.000 dólares al año. Bueno, eso es lo que está gastando Europa, 16% más. Bueno, esto es la guerra en Ucrania, por supuesto que esa es la razón. Fíjate también Medio Oriente con 9% de incremento. Bueno, desde ya con una actividad cada vez más agresiva por parte de Irán, las repercusiones que esto está teniendo, bueno, esto hace que todo en Medio Oriente esté creciendo el gasto. África también es notable, pasa que es un número chico en términos absolutos, son 51.000 millones de dólares, es mucho menos de lo que se ve en el resto de los países, pero estás hablando, fíjate vos, de 2,2% perdón, 22%, ahí está, 22% de incremento respecto de 2022. Y por último, en Asia y Oceanía, el incremento fue de 4%, el número total es 500.000 millones de dólares. Esto es la situación un poco por región. Pasemos a la placa siguiente, que nos muestra ya
yendo a la discriminación por país, no por región, cuáles son los que más gastan. Y vos fíjate cómo Estados Unidos sigue marcando una diferencia muy importante respecto del resto, al punto de que hoy, de todo el gasto militar mundial, de todo lo que gastan todos los países, bueno, Estados Unidos representa el 37% de la torta. El 37% de la inversión en defensa en el mundo la hace Estados Unidos. Por eso sigue siendo la mayor potencia militar del planeta. Fíjate que China, con 12%, y es un porcentaje el de China que viene creciendo año a año, hoy es una tercera parte de lo que gasta Estados Unidos, literalmente. Con todo lo que viene creciendo China es apenas una tercera parte de lo que gasta Estados Unidos. Y Rusia, vos fíjate que es el tercero, pero con 4,5%. Es decir, Estados Unidos gasta en materia militar y en materia de defensa casi 7, 8 veces más de lo que gasta Rusia. Bueno, después aparece India, Arabia Saudita, Reino Unido, Alemania, Ucrania, Francia, Japón, Corea del Sur, Italia, Australia, Polonia, Israel y bueno, y después el resto de los países. Lo último que quiero que veamos, para que también veamos cómo está configurado, es un mapa mundial que lo que te muestra es cuáles son los países que más gastan en defensa respecto de su propio presupuesto. Es decir, de la totalidad de gastos que tienen, salud, educación, infraestructura, ¿cuánto se lleva la defensa, lo militar? En colores oscuros, rojos, violeta y ya negro están los países que más gastan. En colores más verdosos están los países que menos gastan. Vos fijate que hoy el que más gasta en el mundo es Ucrania. Y es lógico. Viéndose totalmente asediado, invadido por un país mucho mayor y mucho más fuerte como es Rusia, no le quedó otra que destinar 37% de su presupuesto en defensa. Es decir, 4 de cada 10, casi 4 de cada 10 dólares de los que dispone el fisco y el presupuesto ucraniano tienen que ir a defensa, porque es una cuestión de supervivencia, de subsistencia como un Estado independiente. Eso es lo que está significando Rusia como amenaza. ¿Quién aparece en segundo lugar? Bueno, aparece Líbano, fíjate, 8,9% aquí con la influencia decisiva de Hezbollah y sus planes de expansión contra Israel. Después aparece en tercer lugar Argelia. Bueno, es muy compleja toda la situación del norte de África por la cantidad de golpes de Estado que ha habido, la cantidad de guerras civiles que se han desatado. Después tenemos en cuarto lugar Arabia Saudita. Aquí Arabia Saudita con la necesidad de contrarrestar lo que representa Irán en términos de gasto militar y de amenaza, como hemos visto. Sudán del Sur, también en África, después en quinto lugar con el 6%. Todos igual porcentajes, como ves, mucho más lejos a los que está enfrentando Ucrania. Bueno, Armenia, fíjate vos, Armenia 5,5%, lógico, siendo totalmente amenazado por Azerbaiyán, que ya directamente capturó la región de Nagorno-Karabaj, donde vivían más de 100.000 armenios que fueron desplazados y que está hoy totalmente bajo la amenaza de que Azerbaiyán trate de avanzar sobre la frontera común que tienen. Rusia aparece en sexto lugar con 5,9%. Ahora, estos son los países que más invierten, que más gastan. Fíjate la situación en América Latina. Vos lo que ves en América Latina es que ¿quiénes son? Por ejemplo, en Sudamérica, Argentina y Paraguay son de los que menos gastan. Es menos de 1% de su presupuesto va a defensa. Eso explica en Argentina el deterioro que ha habido de todo el equipamiento militar en relación no con Estados Unidos o con China y Rusia, en relación con el resto de los países de la región. ¿Por qué? Porque vos ves, por ejemplo, que Brasil, que Chile, que Ecuador están entre 1 y 2% por lo menos de su presupuesto destinado a defensa. ¿Quiénes están un poquito por encima? Bueno, Colombia, por ejemplo, Ecuador, incluso Uruguay, ya está entre 2 y 3% de su presupuesto dedicado a la defensa. Y por supuesto en la región de las Américas, Estados Unidos es el que más gasta, pero con entre 3 y 4%, aún lejos de los números que podés ver para Europa y los países más asediados por la guerra. Esta es la realidad del mundo en 2024. Una carrera armamentista, la necesidad casi imperiosa hoy de invertir en materia militar, porque de lo contrario
te estarías viendo desprotegido en un mundo que tiene cada vez más hipótesis de conflicto y que está cada vez más amenazado por la posibilidad de nuevas guerras.